periodista, poeta e investigador, editor y director de algunas publicaciones en nuestro país, Juan José Hoyos es nuestro invitado de hoy en Literatura para Oír. De este escritor antioqueño, algunas crónicas recogidas en el Libro de la Vida, publicadas anteriormente en las revistas Número y El Malpensante y en los periódicos El Tiempo y El Colombiano de Medellín. Crónicas de vida, de su vida, que también puede ser nuestras vidas. El escritor que no sabía escribir. ¿Cómo empezar a contar una historia? Diciendo una hermosa tarde. Esto sería inexacto porque una hermosa tarde no puede ser aquella en la que ha llovido. Con estas palabras, Roberto Arlt comenzaba a hablar de los enamorados que, a pesar de la lluvia, se besaban en las bancas del Parque Rivadavia en Buenos Aires. Luego, sobrecogido por la visión de tantos cuerpos abrazados debajo de las hojas de los árboles que goteaban, Arlt confesaba que no sabía que el amor impermeabilizaba las ropas de los que se aman y se sientan a besarse en las bancas mojadas de los parques. Estos eran los temas de Roberto Arlt cuando escribía en los periódicos sus aguafuertes porteñas. Los talleres donde arreglaban muñecas rotas a precios módicos, la tristeza de los domingos, los que buscan pensión, la alegría de los mentirosos, los que no se casan, los señores que trabajan de ladrones, los relojeros, los hombres apurados, la inutilidad de los libros, la gimnasia sueca, el misterio de las casas sin terminar, las esposas de los médicos, el hombre que necesita ladrillos, el placer de vagabundear, las ventanas iluminadas, los caballos viejos que se revenden a 10 pesos el caballo, el amor en el Parque Rivadavia. Arlt no se preocupaba por lo que sus compañeros del periódico llamaban la actualidad. Él se pasaba recorriendo las calles, hablando con los ladrones y los panaderos. Decía que los temas de sus aguafuertes lo andaban buscando por ahí, en cualquier cafetín, en el mercado o en las escalas de alguna pensión. Una mañana sus compañeros del periódico lo encontraron en la redacción donde estaba encargado de las noticias policiales, con los pies sin zapatos sobre la mesa, llorando, con las medias rotas. Al frente tenía un vaso con una rosa que se marchitaba. A las preguntas angustiadas de ellos contestó: «¿Pero no ven la flor? ¿No se dan cuenta de que se está muriendo?» Y no estaba borracho, porque apenas le pasó la pena empezó a trabajar. Durante varios días permaneció mudo y grosero, con el mechón de pelo en su cara, esta vez con los zapatos puestos pero con cara de estar muerto. Había visto a una joven sirvienta, recién llegada de España, lanzándose al tranvía, para morir aplastada porque no había podido pagar unas deudas. Estas eran las historias que lo angustiaban. Era un hombre solitario. Escogía para vivir pensiones llenas de ladrones, en las que había que comer poniendo un revólver sobre la mesa. Mientras aguardaba la cena, las señoras de la cocina lo oían cantar, a veces, sotto voce, una furtiva lágrima. Era un soltero sempiterno. Alardeaba de sus noviazgos de 8 años. «Mi camita es honesta, de una plaza y gracias», decía. Podía usarla sin reparo alguno el papa o el arzobispo. Era un hombre triste. Sin embargo, confesaba que algunos días se despertaba con un sentimiento de dulzura floreciendo en el corazón. Entonces se hacía escrupulosamente el nudo de la corbata y salía a la calle a mirar amorosamente a las mujeres que pasaban. Su columna aparecía puntual los martes en el periódico El Mundo de Buenos Aires. En ella, después de hablar de las camisetas caladas y de las planchadoras, se preguntaba casi angustiado: ¿cuándo aparecerá el Charles Louis Philippe que describa nuestro arrabal tal cual es? Un martes dedicó todo el espacio a comentar la tragedia de un don Juan Tenorio criollo que había tenido que resignarse a ver desaparecer la mujer de sus sueños por no tener 10 centavos, nada más que 10 centavos, para pagar el boleto del tranvía. El dueño del periódico, Muzio Sáenz Peña, se dio cuenta, de pronto, de que la circulación de los martes se había duplicado. Entonces resolvió despistar a los lectores y publicar la columna de Arlt cualquier día de la semana. En busca de Arlt, la gente no tenía más remedio que comprar El Mundo todos los días. Mientras tanto, Roberto Arlt seguía escribiendo cuentos, novelas, obras de teatro. Había días en los que llegaba al periódico cargado de hojas. Se pasaba las horas tachando en ellas, armado de unas tijeras y un frasco de goma.
Perdía su tiempo el jefe de redacción parándose frente a su escritorio para pedirle siquiera una nota. Cuando la escribía, a regañadientes, el jefe tenía que repasarla para corregir los errores de ortografía. ¿Cómo son ustedes los gramáticos?, decía él, burlándose de un académico de la lengua que quería exterminar el lunfardo. A ustedes no los lee ni la familia, escribió en su columna. Para decir que un señor se comió un sándwich, tienen que decir que se llevó a la boca un emparedado de jamón. Según Roberto Arlt, los académicos esgrimen la gramática como un bastón y su erudición como un escudo contra todas las cosas bellas que adornan la tierra. Arlt prefería hablar de la calle Corrientes, del pan dulce, del vecino que se moría, de los cobradores, del insomnio, de los empleados de tienda, de las fondas, de los ladrones. Tenía la terrible fuerza de escribir mal, dice, hablando de él Julio Cortázar, después de confesar que si de alguien se sentía cerca en su país era de Roberto Arlt. En último término, su obra era apenas intelectual. Escribía para quemar como un ácido, para alumbrar como una linterna mágica, proyectando las placas de la ciudad maldita y sus hombres y mujeres condenados a vivirla en un permanente merodeo de perros rechazados por porteros y propietarios, dice Cortázar. Escribía con rabia y con genio, cosas que le sobraban, dice Juan Carlos Onetti. Y al tiempo malgastaba su vida en inventar medias irrompibles, rosas eternas, nuevos motores de explosión, gases para acabar con una ciudad. Cuando salían sus libros, ellos no se lo perdonaron jamás. Los intelectuales de Buenos Aires interrumpían sus martinis para encogerse de hombros y comentar piadosamente que Roberto Arlt no sabía escribir. No sabía, es cierto, dice Onetti, y desdeñaba el idioma de los salones. Pero en cambio, dominaba la lengua de millones de argentinos, capaces de comprenderlo y sentirlo como amigo. Las palabras son de Onetti, que acude, hosco, silencioso, cínico, en la hora de la angustia. El incendio de un sueño. Apenas me enteré de la noticia, pensé en Charles Bukowski y en los versos que escribió cuando, siendo ya viejo, abrió el periódico en algún lugar del mundo y se enteró del incendio de la vieja Biblioteca Pública de Los Ángeles. El mismo lugar donde él había pasado tantas horas de su vida cuando era joven, cuando era realmente un vagabundo y no tenía más tarjeta de identidad que la que le había dado la biblioteca, y él sacaba y devolvía libros, montones de libros, siempre hasta el límite de lo permitido. D.H. Lawrence, Cummings, Conrad Aiken, Fyodor Dos Pasos, Turgeniev, Gorky, Friedrich Nietzsche. Para resumir, su corazón duro se partió en pedazos leyendo lo del incendio y escribió estos versos hablando de la vieja biblioteca como si fuera una mujer. Muy probablemente evitó que me convirtiera en un suicida, un ladrón de bancos, un tipo que pega a su mujer, un carnicero o un motorista de la policía, y aunque reconozco que puede que alguno sea estupendo, gracias a mi buena suerte y al camino que tenía que recorrer, aquella biblioteca estaba allí cuando yo era joven y buscaba algo a lo que aferrarme y no parecía que hubiera mucho. Y cuando abrí el periódico y leí la noticia sobre el incendio que había destruido la biblioteca y la mayor parte de lo que en ella había, le dije a mi mujer, yo solía pasar horas y horas allí. Yo también solía pasar horas y horas allí en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, y cuando me contaron lo de la bomba pensé, le están prendiendo fuego a la casa de la madre, porque esa biblioteca ha sido nuestra madre. Los muchachos que crecimos en los años 50 y 60 en los barrios populares de Medellín, con ganas de leer, no teníamos otro lugar a donde ir. Solo en la Biblioteca Pública Piloto nos prestaban libros sin tener que pagar. Libros, o sea, sueños. Porque no hay sueño ni barco que lo lleve a uno más lejos que un libro. Bueno, esa era la clase de barcos en los que viajábamos nosotros por el mundo, y fue de ese modo que empezamos a formar parte de la humanidad. Nosotros, los que nunca fuimos héroes de nada, ni siquiera soldados, nos convertíamos en piratas, en espadachines, leyendo novelas prestadas de Emilio Salgari, de Julio Verne, de Alexander Dumas,
de Miguel de Cervantes. Yo conocí la piloto en su primera sede en la avenida La Playa. Lila, mi hermana, me dejaba en la sala para niños cuando iba al centro y necesitaba desencartarse de mí. Gracias, Lila. Ahí, esperando a que volvieras, empecé a leer. Después me ayudaste a sacar el carné de lector. Fue mi primer documento de identidad. Todavía lo tengo guardado por ahí. A las 9 de la mañana del miércoles, Gloria Inés Palomino, la directora de la Biblioteca Pública Piloto de hoy, de siempre, estaba en su oficina hablando por teléfono con Juan Luis Mejía. De pronto sintió un estallido. A pesar de que no estaba en Madrid ni en Bagdad, pensó que era una bomba y que había explotado en una estación del metro. Pero apenas vio que volaban cosas a su alrededor y que la gente gritaba, le dijo a Juan Luis, «Nos mataron», y colgó. A esa misma hora los agentes de la policía cívica estaban dando una charla sobre seguridad ciudadana a los vecinos del barrio Carlos R. Restrepo, los mismos que están luchando por conservar su barrio como lo que ha sido, un pequeño pulmón verde en medio del aire sucio de nuestra ciudad. Dicen que esos agentes no están preparados para la guerra, pero ellos fueron los únicos que no perdieron la calma en medio del desorden. Evacuaron a los civiles, quiero decir a la gente. Dijeron, aquí no ha pasado nada. Los libros resistieron la bomba con dignidad. Solo cayeron al suelo unos cuantos tomos de la Sala Antioquia, casi todos del maestro León de Greiff, y cayeron parados. Nos dieron una lección. Así debemos caer frente a las bombas, vengan de donde vengan, de pie. Ese mismo día, cuando todos creíamos que la biblioteca había cerrado sus puertas, fueron al taller de escritores más de 60 personas. Jairo Morales, el director del taller, me lo contó. Llegaron viejitas en sillas de ruedas, amarradas en muletas, como en las épocas de Manuel Mejía Vallejo. También hubo taller de música. Los ingenieros que revisaron la estructura del edificio pidieron que se suspendiera la atención al público por unas horas. Y el jueves a las 5 de la tarde, cuando ellos y la Dijín acabaron su trabajo, la piloto volvió a abrir sus puertas. Viendo los daños como si fuera un inspector de desastres, me acordé del poema de Bukowski y me dije, bueno, a esta biblioteca no la pudieron incendiar. No sé quién puso la bomba, pero muchachos, es mejor que no se metan con los libros. Ellos son el legado de los muertos. Ellos son la luz que nos alumbra cuando se apagan todas las luces. Contra los libros no pudieron ni la Santa Inquisición, ni los nazis, ni los nadaístas. Por cada libro que intentaron quemar, vean lo que sucedió. Un libro es una ilusión, y a las ilusiones no se les puede meter candela. Ellas resisten todo. Sean ustedes los que sean, déjennos volver al hogar, a la casa de nuestra madre, y por favor, a ella no le pongan bombas. El alcalde Sergio Fajardo, uno de los pocos alcaldes que solo echa discursos de 2 o 3 minutos, resumió nuestras voces. Los que pusieron la bomba van a conseguir todo lo contrario. A cambio de ese kilo de dinamita, Medellín les va a devolver el edificio de la memoria. Cuando el alcalde acabó de hablar, me fui a caminar por los alrededores de la biblioteca. En el lote donde van a construir el edificio, había un guayacán florecido. Están escuchando Literatura para Oír. Textos, cuentos, relatos y narraciones hablados. Emisora cultural Radio Bolivariana. Hoy, apartes del libro de la vida, del escritor y periodista antioqueño Juan José Hoyos. Historia de un diccionario. Es medianoche, la luz amarilla de la lámpara todavía está encendida. Puedo verla desde mi cama por el resplandor que se desprende de la pared de enfrente y atraviesa la cortina de gasa que separa su cuarto del mío. En la casa todos duermen desde hace rato, menos él, menos su hijo. ¿Qué hace? Me levanto sin hacer ruido, lo miro,
La tela blanca, con su trama, desdibuja un poco las líneas de su cara, pero aún así, desde la penumbra, mis ojos pueden verlo. Tiene en sus manos un libro. Mi madre yace a su lado, hundida por completo en el sueño. Lo veo pasar las hojas embebido en la tarea de descifrar una tras otra las palabras. Mientras tanto, mi mente de niño se llena de preguntas acerca del misterio que él sostiene en sus manos. ¿Qué le dicen en silencio esas hojas? ¿Qué historia lee con tanta pasión? Nunca me atreví a preguntárselo, pero unos días más tarde, él mismo, sin hablar demasiado, comenzó a darme algunas de las respuestas. Abrió un armario que permanecía cerrado en una esquina del cuarto y sacó algunos libros. La mayoría eran muy viejos. Casi todos tenían manchas que los hacían ver como si hubieran sido rescatados del agua en algún naufragio. Mis ojos de niño se detuvieron en el más grande de todos, que también era el más viejo. Había perdido una de las tapas y una que otra hoja porque la tela del lomo se estaba deshaciendo. La única tapa que aún lo protegía tenía un color indefinible, producto de las calamidades de los viajes, de pueblo en pueblo, guardado en las alforjas de las mulas. Mi padre lo puso en mis manos, casi no puedo sostenerlo. Me dijo que era un diccionario. Su padre era maestro de escuela en un pueblo lejano y lo había heredado del abuelo. Después de su muerte, el diccionario había pasado a manos de mi padre como única herencia. Todavía recuerdo el olor a polvo y a humedad que se desprendía de sus hojas cuando yo las repasaba, maravillado, por las tardes a mi regreso de la escuela. Pasaba horas enteras tirado en el piso, contemplando los grabados. Era un Larousse ilustrado de comienzos de siglo. Con el paso de los días, el libro, para mí, alcanzó un valor extraño. Era la época en que yo le preguntaba a mi padre por todas las cosas del mundo. Él respondía casi todas mis preguntas con una sonrisa en los labios, y yo me preguntaba asombrado, ¿dónde pudo él aprender tantas cosas? El secreto comenzó a revelarse el día en que, después de escuchar una de mis 50 o 100 preguntas, se levantó de la cama, abrió el armario y tomó en sus manos el diccionario. Para entonces, mi padre ya tenía la sabiduría del hombre viejo, que está seguro de que si sale derrotado en una batalla de esas, con un niño, sus ilusiones se destrozan. Cuando por fin aprendí a leer, las primeras lecturas alucinantes que recuerdo fueron las de ese libro, que aún así, descuadernado, parecía contener todas las respuestas a todas las preguntas. Con ellas empecé a descubrir el mundo. Sus páginas amarillentas se volvieron compañeras inseparables de mis tardes y me abrieron poco a poco las puertas del pasado, de la vida, las puertas de otros libros. Digo esto, y recuerdo de inmediato el día en que empecé a leer Las aventuras del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Don Miguel de Cervantes. Tenía 11, 12 años, y acababan de empezar las vacaciones escolares de mitad de año. Durante 2 semanas, estuve encerrado en uno de los cuartos de mi casa, maravillado con las locuras de Don Quijote, ese hombre al que las novelas de caballería le sorbieron el seso. Mientras tanto, mis amigos elevaban cometas en una manga del barrio. Mi madre, preocupada por mi encierro, tocaba la puerta del cuarto y me decía, «Mijo, no lea más que se va a enloquecer». «Mijo, no lea más que se va a enloquecer». Yo preferí no hacerle caso. Y durante esos días el diccionario estuvo a mi lado como un amigo silencioso, inseparable, y me ayudó a resolver todos los misterios de las palabras con las que deliraba Don Quijote. Cuando salí de aquel lugar, hasta la luz del sol tenía para mí otro color. No podía ser el mismo después de andar tantos días por los campos de Castilla, velando las armas de Don Quijote, durmiendo en posadas miserables con olor a establo, peleando con molinos de viento y recibiendo en las costillas las palizas de los pastores. Bastaron pocos días para darme cuenta de los estragos causados por el libro. Tal como lo había pronosticado mi madre y como le sucedió a Don Quijote, empecé a confundir un poco la realidad con las cosas que imaginaba. Me lo hicieron notar mis maestros en la escuela pública, cuando me sorprendían extraviado, con mi mente a miles de kilómetros del salón donde ellos se esforzaban por explicar los complicados mecanismos de la raíz cuadrada. Para acabar de empeorar las cosas, me dediqué a leer novelas. Desde entonces descubrí que en esas hojas que recorrían mis ojos existía un mundo maravilloso, que parecía un sueño pero que al mismo tiempo encerraba una verdad que nadie podía refutar. Y empecé a soñar con las novelas, y crecí educándome con ellas y con sus amigos, los diccionarios. Ahí aprendí geografía, historia, ortografía. Ahí aprendí de la vida y del amor.
Mientras tanto, a medida que leía una novela tras otra y consultaba sus páginas, la tela del lomo seguía deshaciéndose y el diccionario día a día iba perdiendo sus hojas como un árbol. Primero cayeron las hojas de la letra A, después las de la letra B y C, luego la D. El deterioro se detuvo de manera caprichosa en algún lugar entre la G y la H. Después vino la desgracia. Se perdió hasta la Z. El diccionario desapareció en alguna casa del vecindario en manos de un muchacho que lo pidió prestado a una de mis hermanas para resolver las preguntas de una tarea escolar. Cuando me enteré de la noticia, emprendí una búsqueda casa por casa, que solo terminó cuando me sentí derrotado. Mi hermana olvidó el nombre y la cara del escolar y el diccionario jamás lo devolvieron. Mi padre se puso muy triste apenas le contaron lo que había sucedido. Desde entonces, hasta el día de su muerte, la pérdida del libro pasó a ser un tema recurrente en sus rabietas, cada vez más escasas. Unos años más tarde, empecé a trabajar y pude comprar mis primeros libros. Mi padre ya estaba jubilado y esperaba mi llegada con ilusión. Los dos nos sentábamos a destapar los paquetes. Él se quedaba con la mitad de los libros. Cuando acababa de leerlos, yo le entregaba la otra mitad. Poco a poco nuestra pequeña biblioteca fue creciendo, hasta que tuvimos que trasladarla a uno de los cuartos de atrás, a donde él se fue a vivir. Allí pasaba los días y las noches, como Don Quijote, leyendo novelas. Mi cuarto quedaba enseguida del suyo, y entonces otra vez yo podía ver la luz. A veces permanecía encendida hasta la madrugada. Uno tras otro, los libros de la biblioteca fueron pasando por sus ojos. Cuando un libro le gustaba mucho, al día siguiente ni siquiera se levantaba a desayunar. Seguía en la cama, con la pijama aún puesta, leyendo horas y horas sin salir del cuarto. Cuando acababa una tanda de novelas, volvía a empezar. Esa era la señal silenciosa que me recordaba que hacía tiempo que yo no compraba nuevos libros. Cuando yo llegaba con el paquete, después de escoger con mucho cuidado en una librería de viejo los libros que yo pensaba que le iban a gustar, la cara de él se iluminaba. Enseguida yo ponía el paquete sobre una mesa y él me ayudaba a destaparlo. Examinaba los libros uno por uno y los iba separando. A veces, sin embargo, se detenía en alguno. Sucedía sobre todo con los más viejos, que eran casi siempre novelas del siglo XIX. En especial le gustaban los escritores rusos. Pasaba con esos libros semanas enteras. Recuerdo que a William Shakespeare lo leyó completo en 2 o 3 ocasiones. Yo trataba de leer a la misma velocidad, siguiéndolo paso a paso por esos vericuetos de miles de páginas, pero a veces me quedaba rezagado a causa de mis deberes en la universidad. Solamente en las vacaciones de fin de año lograba alcanzarlo. Entonces nos sentábamos a conversar y hablábamos de Madame Bovary y de Raskolnikov como si fueran personas vivas que hubiéramos conocido una semana antes. Como si a los dos se nos hubiera contagiado ya para siempre el mal de Don Quijote. De este modo vivió el resto de sus años hasta el día en que descubrió que se estaba quedando ciego. Los médicos desecharon la posibilidad de una cirugía porque su corazón y sus pulmones ya no resistían un esfuerzo de esa clase. Por un tiempo los lentes aplazaron la desgracia, pero al final no la pudimos evitar. Desde entonces pasó los últimos días de su vida hundido en un silencio triste, acompañado por la música de una pequeña radiola que se había ganado hacía años en una rifa. Y a mí me sucedió algo inesperado. Sin saber por qué, sentí una ansiedad extraña. Él fue tal vez el primero en enterarse. Había empezado a escribir. Primero un cuento, después unos poemas, y luego una novela. Años más tarde, cuando una editorial aceptó publicar mi primer libro, y lo tuve entre mis manos ya impreso, corrí a llevárselo. Era domingo. Yo vivía en otra casa con mi nueva familia desde hacía algún tiempo. Entré a su cuarto, él estaba acostado en pijama oyendo música, le di un abrazo y le entregué el libro. Él lo miró asombrado con una sonrisa. Ya casi no podía ver. Pero en su cara apareció de pronto la misma luz que iluminaba sus ojos cuando yo llegaba con el paquete de libros y los dos nos sentábamos a destaparlo. Recuerdo que me pidió que le leyera en voz alta 1 o 2 páginas. Yo traté de hacerlo lo mejor que pude, a pesar del nudo que sentía en mi garganta. Después, supe que hizo la misma petición a mis hermanas y que pasó varias tardes acostado oyéndolas leer mis historias, que de algún modo también eran sus historias. En esa época de mi vida yo ya sabía, por boca de mi madre y de algunos familiares, que mi padre había nacido en un pueblo de campesinos, perdido entre las montañas de Antioquia,
donde un sacerdote católico había prohibido, bajo pecado mortal, leer novelas. El cura, de tarde en tarde, pasaba por las casas recogiendo libros y luego los quemaba en una hoguera en las afueras del pueblo. Por las calles de ese pueblo transcurrió la infancia de mi padre. Allí aprendió a tocar guitarra, tiple y bandola, y después armonio. Allí aprendió a solfear y a escribir música. Allí conoció a mi madre, y allí leyó a escondidas los primeros libros que le regaló su padre. Dicen que toda escritura es un duelo. Yo vine a comprenderlo después de su muerte. Resulta que con el tiempo volví a recordar el diccionario. Y había noches en las que imaginaba que había logrado recobrarlo y que ahora lo tenía entre mis manos, como ese día en que él me lo entregó por primera vez, y que era la herencia que él me había dejado, como su padre, la única. No sé a ciencia cierta cuándo se apoderó de mí la obsesión de buscarlo. Primero averigüé entre los vecinos, después visité una por una todas las librerías donde vendían libros de segunda mano, y pasé la voz entre los amigos de la Universidad de Antioquia que amaban los libros y recorrían palmo a palmo las calles de mi ciudad buscando libros viejos. De este modo fui a parar al desván de una lujosa casa de un barrio de ricos. La descubrió un amigo bibliómano que había nacido en el mismo pueblo donde nació mi padre. Subimos las escalas poseídos por una agitación extraña. Lo que hallamos arriba nos dejó desconcertados. Parecía un cementerio de libros abandonados. Estaba Shakespeare en inglés. La primera edición no expurgada del Ulises de Joyce, también en inglés. Un manual de ética militar para oficiales del ejército de Venezuela, escrito por un oficial colombiano a comienzos del siglo. Un ejemplar de La Vorágine de José Eustacio Rivera, impreso en Nueva York en 1929 bajo la dirección del autor. Parecía la biblioteca de un hombre sabio que ha viajado por todo el mundo y que ha leído miles y miles de libros. Estaba todo Balzac, todo Tolstoy, Stendhal, Dostoyevsky, Emily Bronte, Flaubert, Charles Dickens, las mismas novelas que había leído con mi padre. Una hora después, mi amigo me confesó la verdad. La biblioteca pertenecía a un cura católico que había sido censor oficial de la iglesia. Un hombre de esos que tienen el poder de conceder a los libros católicos y a los manuales piadosos el nihil obstat. El cura había trabajado como censor durante muchos años para un obispo tristemente célebre durante la violencia de los años 50, un obispo que decía en los púlpitos que matar liberales no era pecado. El cura había muerto hacía varios meses. Desde entonces, en ese desván, su biblioteca estaba abandonada. Dos hermanas solteras que lo sobrevivieron habían descubierto el desván y habían decidido poner en venta todos los libros. De pronto sentí vértigo. A unos pasos estaba el diccionario. Parecía vivo cuando lo tomé entre mis manos y abrí sus hojas. Volví a sentir el mismo olor a polvo y humedad. Por un momento sucumbí a la ilusión. Me costó varios minutos recuperar el aire. Cuando volví a mirarlo, me di cuenta. Era un Larousse del año 28, pero no era el mismo de mi padre. Se hallaba en buen estado. No había perdido las hojas hasta la letra G. Bueno, pero de todos modos era el diccionario. Por eso pagué por él todo el dinero que me pidieron las hermanas del cura. Por eso lo conservo junto a las novelas que leía con mi padre. Desde entonces me ayuda a resolver muchas preguntas. Me ayuda a leer nuevas novelas y cuando estoy escribiendo me ayuda a juntar con exactitud las palabras como si fueran las piezas del mecanismo de un reloj. Y también me ayuda a juntar, como Don Quijote, en un mismo cuarto, en una misma página, fantasía y realidad, miseria e ilusiones. Y de vez en cuando, aunque no busque una palabra, abro sus páginas para mirarlas, para tocarlas, para volver a sentir el mismo olor a polvo. En Literatura para Oír han escuchado apartes de El libro de la vida, del escritor y periodista Juan José Hoyos, Antioquia.